42 capítulos, ya que están distribuidos en cuatro partes, ¿no? El primer discurso, ¿no? De 13 al 14, el 15 al 21, el tercer discurso del 22, ¿no? Al 27. Luego hay un intermedio del Elogio a la Sabiduría, capítulo 28, ¿no? Y la conclusión del diálogo, capítulo 29 al 31, ¿no? Y un epílogo que está en el 42, ¿no? Ahí antes de eso están los discursos de Liu, los discursos de Yahvé, y al final el epílogo, ¿no? Entonces, diríamos que la primera parte es el prólogo, felicidad y prosperidad de Job, que está en el capítulo, los dos primeros capítulos. Después, el diálogo con los tres ciclos de discurso, que serían, entonces, estos que hemos mencionado, tres discursos ahí, ¿no? Ahí están las dos divisiones. La tercera, entonces, son los discursos de Liu. El cuarto es los discursos de Yahvé y el epílogo, ¿no? Entonces, ahí están las cuatro partes. Aquí hacia el lado derecho, digamos, ¿no? Está entonces el lado de las partes o las cuatro partes que corresponden, ¿ya? Bueno, para la pantalla sería el lado izquierdo en todo caso, ¿no? El lado de la pantalla está del lado izquierdo, ¿ya? El libro habla del sufrimiento, pero también habla de la soberanía. Y el tema, diremos, algunos hablan de que se habla de la integridad o del justo. Entonces encontramos aquí la prueba de Job, luego el diálogo, ¿no? Que se hace, los debates con respecto a esta prueba que está pasando Job. Y luego viene la restauración de Job, ¿no? Y cómo Dios lo bendice a Job y lo restaura en gran manera, ¿no? Ese diálogo que encontramos ahí es un debate interesante, eh, es de corte literario, pero también es de corte sapiencial, Ujú. y nos habla de las, digamos, vicisitudes que pasa uno, ¿no? Y las tremendas situaciones, porque aquí Job pasó de una manera terrible, ¿no? Una prueba, siendo justo, eh, habían cosas que sucedieron. Los dos primeros capítulos usted nos muestra eso, ¿no? Entonces ahí se ve el carácter de Job, ¿no? El carácter de Job, los cinco primeros versículos del primer capítulo, el carácter de Job. La primera prueba también, ¿ya? Que se da entre el versículo 6 al 22, donde aparece el adversario, el acusador, ¿no? Satanás, ¿no? Dentro de los hijos de Dios, en la reunión de los hijos de Dios. Aquí hay que entender también otro aspecto. Eh, por eso decíamos también qué importancia tiene el contexto, ¿no? Y este libro menciona a Satanás, pero la idea de Satanás desde la perspectiva de la época, ¿no? Y de lo antiguo de este libro, no había una elaboración de la idea de Satanás como la tenemos ahora dentro del mundo cristiano, ¿no? En el Nuevo Testamento aparece ya una concepción ya personificada de ese personaje, ¿no? En cambio, aquí no, acá es un adversario, ¿no? No está personificado porque en el mundo de Israel y antes de esto, porque esto es antes de Israel, no había esa concepción, ¿no? El diablo Satanás no aparece en el Antiguo Testamento
como tal, como el concepto que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, toda la idea o concepción sobre Satanás viene del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento. ¿Ya? Así que esta mención a Satanás queda ahí nomás, ¿no? Un adversario, una persona que actúa de adversario, ¿no? Nada más. Bueno, entonces ahí está, acusaciones, los ataques y luego la respuesta de Job, ¿no? Eh, Muchos se han ilustrado cuando habla acerca de este personaje porque se presenta ante la corte, ante los hijos en la reunión de los hijos de Dios, ¿no? Sí, hermano. ¿Alguien creo que quería hablar? Yo, pastor, ¿me escucha? Sí, sí. Yo quisiera, bueno, hablar un poquito, dar un comentario. Bueno, Job es más antiguo que el Génesis, ¿no? Es lo que Es, se dice, sí. es lo que se Pero dice, no, y no bueno, solamente, pero hay que ver otra cosa también, ¿no? El Génesis, que es parte de la Torá, ya puede haber aparecido más o menos en el siglo 9 o 7 más o menos por ahí, ¿no? ¿Ya? En la época de Josías se descubre el libro de la ley, ¿ya? Entonces, cuando Moisés dio los mandamientos, esta Torah todavía está en proceso, ¿no? Entonces hay que ver ese detalle también, ¿no? Ya, sigue, sigue. y bueno, la alta crítica dice que, bueno, Job nunca existió, ¿no? Sí, claro. Así. Pero quisiera que, bueno, me pueda ayudar a comprender cuál vendría a ser nuestra postura como iglesia, ¿no? Porque si bien es cierto, entendemos que la poesía puede entrar también en un ámbito un poquito místico. Por ejemplo, ahí hay unas bestias, ¿no? Que se mencionan, que muchos conservadores dicen que sí fueron bestias que existieron, otros dicen que fueron dinosaurios, otros dicen que simbolizan cosas, como por ejemplo Leviatán a las fuerzas del mar. Otros dicen, sí, literalmente son bestias, ¿no? Y otros dicen, no, simplemente son simbolismos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la postura correcta que la iglesia debería interpretar Job? ¿Es un Bueno, libro histórico o es un libro de poesía que habla de un hecho histórico? no hay una postura de la iglesia, de paso. O sea, si hay una iglesia que pone una postura y su punto de vista, en todo caso, eso es válido. Cada iglesia de dominación puede tener su punto de vista y cada también pastor, teólogo, comentarista también puede tener su punto de vista y eso es válido. No, no, una cosa no elimina la otra, ¿no? Entonces, sí, es un libro de sabiduría en forma de poema que habla acerca de una situación de este personaje llamado Job, ¿ya? Está dentro de hecho en forma literaria, como está el caso de Ruth también, y algunos, por ejemplo, mencionan ese aspecto de que no son personajes de carne y hueso, sino que son parte de relato, ¿no? De ese relato que se quiere trabajar. Pero bueno, más allá de ese detalle, que hay que tener en cuenta también por otro lado esto, algunos cuando toman o escuchan esto, entonces dicen, y entonces quiere decir que está atacando la revelación, está atacando la inspiración. No, no, no. No tiene nada que ver con la inspiración y la revelación. La revelación y la inspiración está por encima, ¿no? Del hecho si es histórico o si es literario, si es una composición, eh, las formas de interpretación, que sean místicas, literalistas, históricas, las que sean ya, narrativas, eso pertenece ya al campo, digamos, de cómo desarrollamos y cuánto trabajamos el texto, ¿no? En todo caso, ¿no? Hasta ahí nomás creo que podemos mencionar este aspecto, ¿ya? Entonces, no me,
No me mueve el asunto de que si es histórico o no es histórico, porque esa no es la relevancia, no hay importancia a eso. La importancia es que el hecho es que hubo una persona llamada Job que pasó una prueba difícil. Y esto es una enseñanza, digamos, de carácter pedagógico que habla acerca del sufrimiento, pero que también habla del poder de Dios, del obrar de Dios, ¿no? De cómo Dios, entonces, actúa en medio de el dolor y del sufrimiento. Creo que eso debemos tomar en cuenta, ¿correcto? Y que si es el personaje es histórico o es solamente un personaje de novela, eso no mella nuestra salvación, ¿no? Así que el que no crea que Job es un personaje, entonces no significa que no se va a ir al cielo, ni tampoco más afirmación de que va a ir directamente al cielo porque cree que Job es histórico. No tiene que ser ese el peso, ¿no? El problema que tenemos es que ahí, Pastor, sí, 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 Pastor y Julio, pero ese está dentro de los libros sapiensales, ¿verdad? Job. claro, sí, sí. Y Porque los ahí sapiens, podríamos decir que Job está en tres partes, ¿no? La primera parte es el prólogo, donde, tipo fábulas, ¿no? Celestiales, donde interviene la tierra, el cielo. sí, sí, Para una sí, persona nueva lo puede ver, ¿no? Ángeles, cae fuego del cielo, aparecen vientos, ¿no? La segunda parte son los conversatorios con palabras en la mente de Job, sus amigos y hasta Dios, ¿no? Y la tercera parte es donde se cierran los debates con la presencia de Dios y es donde Dios le hace saber la voluntad a Job, ¿no? Que es el más claro, y sabio este de debate todos. que hay, el segundo que tú dices, el diálogo, es a modo de un juicio, ¿no? ¿No? Sí, claro. Señor, a ¿Dónde Job, estuviste tú? Claro, ¿dónde estuviste tú cuando yo hice esto y esto? Job se quedó sin palabras. sí, sí. Bueno, en todo caso, ahí está. Yo creo que el hecho que Dios plantó este libro para mostrar, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿No? ¿Quién es Dios en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento, en medio del dolor? ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva podemos decir que el sufrimiento, el dolor, es inherente al ser humano. Es decir, el sufrir está dentro de la naturaleza humana, ¿no? Y a cualquiera le puede tocar, ¿no? El sufrimiento, el dolor, ¿no? Pastor, Sí, Julio Trevay en su libro dice que Job es la antítesis de Génesis. sí, Para Adán el castigo es la muerte, para Job lo es la vida. ajá, Entonces, lo que usted está comentando es lógicamente, ¿no? Nos hace ver esto, eh, su primer sololiquio, ¿no? O lamento de Job en el capítulo 3 es una reescritura, dice, del relato de la creación en el Génesis. así es. Interesante, pastor, el libro, ¿eh? Muy interesante, gracias, está muy Menciona interesante el ese libro. relato, justamente, gracias, porque también ahí Dios se muestra como creador, ¿no? Sí, sí, pastor, Y gracias. como, digamos, ¿cómo podemos decir? El Dios de todas las realidades, ¿no? Uh -huh. Y las realidades que implican también sufrimiento, dolor, ¿no? Entonces Dios está ahí, pero también no todo es dolor. Al final, como tú mencionaste, ¿no? La vida, ¿no? Finalmente triunfa la vida, muestra la vida. Entonces, aquí hay una diferencia y esa antítesis de Julio Trebol es Sí, importante, sí. ¿no? El hecho de que el hombre en Génesis lo que encuentra es la muerte al Uh final de -huh. todo, ¿no? Pero en el caso de Job, en su sufrimiento que puede ser muerte, ¿no? Lo que encuentra al final, ¿qué cosas? De la vida, pues, la La vida. vida, ¿no? Esa antítesis es interesante, ¿no? Sí, y algo más, pastor, dice acá, en algún punto he sacado, dice, cuando maldice el Para día en que pensar. nació, cuando Job maldice el día en que nació, Ujú, dice, el autor dice acá, muere el día en que fui engendrado, dice, ¿no? En el texto, en la ujú. revelación,
está maldiciendo, dice, el día primero de la creación, que debiera desaparecer junto con todo, dice, lo creado, dice. Es una idea, de alguna Una manera. idea, exactamente, una idea. Claro, que se puede trabajar así. Claro que no es tanto. O sea, Hawke no está hablando de que desaparezca todo ese inicio del tiempo en que fuimos creados, ¿no? Usa términos hebreos también, pastora. Está muy interesante esto, porque aquí el Yei o Ur se ve acá en el Génesis 1 y Génesis 3 también se ve de la Bueno, creación. También creo, pastor, si es cierto que utilizan algunas palabras o verbos que por primera vez se ven, ¿no? En el libro de Job, ¿no? O sea que ni en el Génesis se usó ya, esas palabras, ¿no? claro, eso es otra cosa, pues, porque acá este sufrimiento, el dolor, la enfermedad, eh, que no se conocía en Génesis, ¿no? De paso. Sí. Muy bien. Adi. Pastor, una pregunta. Tal vez no está muy, no sé si es con el tema, pero cuando usted dijo que el sufrimiento es algo inherente a la vida, no es parte de como seres humanos experimentarlo, se me viene a la mente lo de Primera de Corintios cuando dice que el amor es sufrido. Entonces, ¿a qué se refiere en ese versículo o el sufrimiento? No sé si Bueno, pero podría. es otra cosa. Ahí cuando está hablando del amor sufrido es que soporta, ¿no? Aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque cuando habla del amor, por ejemplo, que hay a veces en la pastoral y en el consejo, cuando una esposa, ¿no? Una mujer de pronto viene a pedir consejo que el esposo le pega, ¿no? O la maltrata. Y entonces, ¿qué dice mucho? Lastimosamente dice, aguanta nomás, es tu esposo, ¿no? Mm. Deja que te pegue. Y eso no es lo correcto, ¿no? Cuando habla del amor es sufrido, es del soporte, no que este, el amor implica que permita que le peguen, que le maltraten. Eso no es amor tampoco, ¿no? ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. Cuando Pastor, estamos pastor, no está hablando de forma literal aquí, ¿no? Cuando dice el amor es sufrido, no está hablando en una forma literal. no es que es el literal, sino que es cuando, a ver, es otro momento el que está hablando ahí Pablo, ¿no? Cuando Pablo. habla del amor es sufrido, es que, es que soporta. Es lo que sufrió con Job, ¿no? Job sufrió y tuvo que aguantar, tuvo que tener aguante, eso es lo que quiere decir, ¿ya? No podía él liberarse de esa situación porque, de hecho, una enfermedad como esa, ¿no? Que le vino en esa época, ¿no? Y también en cualquier otra época, cualquier enfermedad que uno tenga o padezca, ¿no? Y que los médicos no sepan entender o atender, ¿no? Se debe tomar desde esa manera, ¿no? Pero yo no puedo agarrar y ay, qué malo, Dios me ha castigado, o estaré sufriendo por pecado, o qué maldad he hecho. No, no tiene nada que ver con eso también. Posiblemente es una prueba, pero ¿cómo tengo que soportar eso? ¿De qué manera lo soporto? A eso está refiriéndose del amor sufrido, ¿no? Entonces no es que el amor entonces simplemente, pues, ya, que te traten como chancleta, que te destruyan, ¿ya? Que te traten de desaparecer y tú dices, ya, pues no importa, ya, porque tengo amor, voy a dejar. No, eso no es amor, ¿ya? Cuidado, eso no es amor. Pastor, yo Simplemente quería, sí. para cerrar un poco esa idea del amor es sufrido, ¿Ah? para cerrar un poco la idea de eso del amor es sufrido, quisiera hacer como que un tipo, ¿no? Ya, Job es un tipo de Cristo, ya, es en el sentido de que es un siervo sufriente, ya, ¿no? Entonces, me hace recordar un poco como estaba en Getsemaní, cómo le rogaba al Señor que le quite, ¿no? O sea, pasa de mí, que pase de mí esta copa, ¿no? Ahí también se ve esa humanidad de Cristo, ¿no? ya, Rogando sí, por lo que le está pasando, ¿no? sí, Y sí. cómo sufría. Ahora, eso implica,
también otra cosa, cuando hay un sufrimiento consciente, Jesús estaba sufriendo, pero con un propósito también. En el caso de Job, Job no sabía por qué, pero quien le da el porqué es Dios después, al final de su sufrimiento, le muestra el porqué de todo esto, ¿no? Y de hecho que después esto se escribe y queda para nosotros, ¿no? Ya, pero la idea no es que, bueno, pues Dios es un poco sádico, ¿no? Ah, ya, ahora he visto a Job acá, a ver qué va a pasar, le voy a poner esta prueba, ¿no? Y voy a inquietar a Satanás para que lo mueva y a ver qué pasa, ¿no? Cómo pasa Job, este asunto. Y si pasa, entonces le doy bendiciones. Esa no era la idea de Dios, ¿no? Esa es una idea muy humana, ¿no? Muy humana. El ser humano es así, ¿no? Pero Dios no muestra eso, no es la idea de Dios castigar a Job, ¿no? ¿Qué ha hecho Job para recibir eso? Nada, ¿no? Aquí rompe con esa idea que de paso en toda la historia de Israel se metió, ¿no? En su cultura esa idea de que el que sufre o el que tiene una enfermedad es porque Dios lo ha maldecido, Dios lo ha castigado, ¿no? Y la enfermedad viene como por haber pecado, ¿no? Entonces, Job pecó y eso es un poco la idea que él tenía, por eso dice, no, y hasta la idea de predestino tenía, ¿no? Es decir, un determinismo absoluto, ¿no? Sí, pues, ¿no? Estoy sufriendo aquí, ¿no? Y entonces mejor que no hubiera nacido, pues ese, ¿no? ¿No? Mi destino es sufrir, pero tampoco se queda en ese sentido el, ya, ya pues ¿qué voy a hacer? Voy a sufrir, voy a sufrir, voy a sufrir. No, está buscando él una respuesta por qué ese sufrimiento, ¿no? Y es válido eso. En eso no pecó Job, ¿no? Y aun cuando él en algún momento llega a decir, mejor no hubiera nacido, ¿no? ¿No? Que diríamos que no es una maldición en realidad lo que hizo, ¿no? Fue su mujer que le dice, ¿no? Maldice a Dios y muere. Aunque esa palabra maldice en hebreo es la palabra barak, que puede ser maldecir como bendecir, ¿no? También se puede traducir así, bendice a Dios y muérete, ¿no? Puede ser, pero en el contexto siempre se traduce como maldecir. Entonces, el sufrimiento en términos de la relación del hombre con Dios, ¿no? Eso es lo que trata es un misterio, ¿no? ¿Por qué sufren los justos, ¿no? Lo que hemos hablado del Salmo 73 y el Salmo 37, ¿no? ¿No? Y el prólogo nos indica el hecho, ¿no? Job era un hombre justo, ¿no? Era justo. Y resalta ese aspecto de que él es justo, ¿no? Entonces, y aquí hay una escena espiritual, ¿no? Un mundo espiritual, ¿no? Y aparece, dice que va a Satanás y le dice, ¿de dónde vienes? Y él le dice de rodear la tierra y de andar por ella, ¿no? A veces hay algunos hermanos que les gusta, que entre bromas dicen eso, ¿no? ¿Y qué tal? Oye, ¿de dónde viene? Ah, de rodear la tierra. Bueno, ahora, pero es Dios que le... Ya, recién le entiendo. Ya, pero eso es lo que dijo Satanás, ¿no? Ahora, y Dios le dice a él, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Mira la forma en que le dice, ¿no? Lo muestra como un varón perfecto, como alguien destacado, ¿no? Temeroso de Dios y que está apartado del mal, ¿no? Y hay una cosa aquí que dice, bueno, juego babilónico también. No sé si hay juego babilónico, eso no lo sé, pero lo que sí hay es Noé. Noé babilónico sí hay. Bueno,
¿acaso teme Jehová a Dios de balde? Con esto, esta respuesta de Satanás va hacia esto que dice, bueno, si tú le has cubierto el lomo, ¿acaso la gente, los hombres, en este caso Job, te teme de balde? O sea, solamente porque sí, tú le has dado muchas cosas, ¿no? Bienes, hijos, prosperidad, todo, ¿no? Y es por eso, ¿no? Por eso te teme, dice. ¿No? Pero él dice que con esto insinúa que Dios no es capaz de ganar el amor desinteresado del hombre, ¿no? ¿Podemos nosotros tener amor desinteresado a Dios? El hombre puede dar amor a Dios desinteresadamente. Siempre, a veces hay intereses, ¿no? Nosotros, los seres humanos, siempre buscamos a Dios por algo. Y por ese motivo, a muchas iglesias que están llenas, ¿por qué? Porque no están buscando a Dios, sino porque están buscando los bienes, ¿no? ¿No? Claro, la Biblia te dice todo lo contrario, dice buscar a Dios, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. La prosperidad. Ya. Pero hoy día se predica al revés, ¿no? Busquen los añadidos de Dios, ¿no? Y las riquezas de Dios. Y luego Dios entonces estará contigo. Esa es la figura, o sea, se ha trastocado ese versículo de alguna manera. Entonces, bajo esa línea, nosotros diríamos que el hombre no tiene un amor desinteresado hacia Dios, ¿no? Es decir, si el hombre se acerca a Dios es por un interés, salud, prosperidad, eh, qué sé yo, bienestar, todo lo que uno imagine de bien o deseo que uno quiera tener, ¿no? Pero, y de paso también el asunto de eh, este aspecto de la salvación también, en alguna manera, ese es nuestro interés, de alguna manera, y predicamos eso también, ¿no? Ya, ven a Cristo y te dan salvo, ¿no? Él ha hecho la redención por ti. Ya, Dios inició esa obra, sí, pero también entonces se apela a ese interés del hombre por una necesidad, ¿no? Entonces, acá nos está enseñando al revés, la idea de que el hombre puede acercarse a Dios y mostrar su amor a Dios más allá de cualquier interés o de cualquier beneficio de Dios, inclusive en su propia salud, en su propio cuerpo, ¿no? ¿No? Entonces, esta muestra de todas estas facetas de cosas negativas y sufrimientos dolorosos, ¿ya? Es una muestra de que el hombre sí puede llegar a tener entonces un amor a Dios que va más allá de todo interés, ¿no? Bien. Por otro lado, esto tiene que ver con el permiso divino. Dios es el que de alguna manera motiva esto también para mostrar a este hombre Job, ¿no? Ahora, pasan a estos amigos, o no sé si, bueno, eran los amigos de Job, ¿no? Así los presenta el relato, ¿no? Pero con estos amigos, ¿quién quiere enemigos, no? ¿No? Más parecían enemigos que amigos, ¿no? Y por eso el título, Consoladores que atormentan. Hermano, este aspecto de los consoladores, los exhortadores, los que siempre, esta es una actitud que hay en la iglesia, ¿no? De hermanos, hermanas, que siempre ante una situación que esté viviendo un hermano, ya se muestran como que le quieren dar consuelo, pero después comienzan a darle de palos con textos bíblicos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y un poquito más jugando hasta enjuiciándolo, ¿verdad? ¿O no ocurrió así? Hasta nosotros hacemos esa actitud.
Pastor, ¿no? cuando En oran, algún momento lo hemos hecho así, seguramente. pastor, Sí. cuando oran, dan muchos detalles en su oración también. Ah, Sí, pues a veces dicen, no, a ese hermano que le está pasando eso, Señor, por algo debe ser, ¿no? Seguramente. Y empiezan a dar detalles, ¿no? A veces Está también. metiendo cuchillo ahí. eso, esa es una falsa espiritualidad, de paso, Ah, sí, ¿no? claro, pastor. Falsa espiritualidad. No, nosotros Totalmente. no podemos enjuiciar a nadie, ni condenar a nadie, ni estar hablando, ni poniéndonos en oración, Señor, mira a este hermano que no sé cuánto, esta hermana que no sé cuánto está. Y de pronto el que nos está escuchando se entera recién, ¿no? ¿Qué? ¿No? Sí, Y ahí estaríamos entrando en sí, una. justamente están orando y la única persona en la que encaja en ese soy yo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, también, así también me han hecho varias veces, pastor. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Porque se me sale lo fariseo ahí. Rompo vestiduras. Bueno, esa es la actitud, ¿no? Que hay en la iglesia, lastimosamente, pero que nosotros tenemos que ir corrigiéndolo. Primero nosotros y luego con el ejemplo, mostrando a los demás también para que no sea esa la conducta, ¿no? Pero esa actitud de los amigos de Job es Qué verse muy común, ¿no? la Eh, viga primero, pastor, uno mismo. ah, Hay que verse la viga porque a veces se usa esto y dice que hay pecado, hay pecado en la iglesia. Y a veces se toca y se trastoca también cosas que a veces como cristianos no debemos juzgar, ¿no? Y digo que primero hay que verse la viga uno mismo antes de verla al hermano. sí, nosotros estamos para consolar realmente a los Consolar, hermanos, ayudarlos, exactamente. ¿no? A levantarlos, Así ¿no? es. No a destruirlos. Por ahí no sé quién dijo eso de que la iglesia es como un ejército, ¿no? Que mata a sus heridos, dice, ¿no? Duro. No, no sé quién inventó eso, pero tiene algo de verdad, ¿no? Esa actitud hay que corregirla. Bien, Pastor, eh, y justamente Job mismo es el que responde frente a eso, ¿no? Cuando ellos le están acusando, ¿no? Cuando leí el libro de Job me impresionó bastante este texto, ¿no? Las respuestas que él hace. Y creo que sí, como usted dice, ha hecho reflexionar muchas veces a la gente. A mí también me hizo reflexionar en algún momento. El Job 6:26, ¿no? Dice algo interesante. Dice, pensáis, pensáis censurar las palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento. También os ujú, arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestros amigos. O sea, Job había, creo que en su vida, creo que había maldecido el día de su nacimiento, creo, y por eso le estaban acusando, le estaban juzgando, ¿no? sí, Y él dice, ¿no? ¿Cómo piensas censurar las palabras de un hombre desesperado que son como el viento, ¿no? Siempre ujú, considerar eso, ¿no? En la congregación, a veces por diferentes circunstancias, por diferentes situaciones en las que pasamos, puede, ¿no? Puede que nuestra actitud cambie, ¿no? O sea, en alguna palabra o en alguna acción. Eso puede suceder porque somos seres humanos, porque ¿no? Nuestra fe puede menguar o podemos expresarnos de una u otra manera, podemos de alguna manera expresar nuestro desaliento, pero ahí está justamente, ¿no? Para que nosotros podamos entender a esas personas, ¿no? Que a veces cuando la persona está en un momento de desesperación puede decir una y otra cosa, pero considerar que esas palabras deben ser como el viento. Pueden incluso hasta ofendernos, ¿no? Pero sí, nosotros debemos considerar que está desesperada la persona, ¿no? Y no tomar en cuenta, ¿no? Por eso dice que son como el viento, dice, ¿no? sí, sí, Eso así pues. es. Y bueno, em, las palabras, momento difícil, ¿no? A veces son como espadas también, ¿no? Con espada profunda, como dice la palabra. Por otro lado, estas palabras entonces de estos amigos, ¿no? Aquí hay un encabezado, dice, debe recordarse que las palabras de ellos no son en sí inspiradas, porque el Señor mismo los acusó de error. Es el registro de esa palabra lo que es inspirado, ¿cierto? O sea, ¿qué cosa es la inspiración? Por otro lado, también eso, Pastor, ese y es todavía, o un... sea,
a veces todavía exhortan, ¿no? A veces exhortamos todavía, ¿no? Nos Sí, damos de tan sí, santos que terminamos exhortando a las personas, hermano, ¿cómo es posible? Y esto, ¿no? Y una serie de cosas y al final estamos actuando mal. sí, exacto, ¿no? Entonces hay que mandarlos a leer Job, pues. Está bueno, ¿no? Creo para que vean y vean cómo es ese comportamiento de los amigos de Job. Y darnos cuenta también nosotros de que cuidado, no estemos cometiendo la misma falta de estos amigos, ¿no? Creo que desde esa perspectiva, el mensaje que nos da es que eso es lo inspirado, ¿no? Eso es lo importante ahí. Ahora, ellos arman o dicen que el sufrimiento es resultado del pecado, ¿no? Y si una persona está afligida, entonces es seguro que ha pecado, ¿no? Esa es la figura, ¿ya? Entonces, la medida de la acción indica el grado del pecado. Y por eso dicen que Job es afligido y por eso es tan afligido que debe estar sufriendo porque su pecado es mayor, ¿no? Y por eso dice, si te arrepientes, entonces tú vas a restaurar tu felicidad. Mire, esa es una figura que dentro del mundo judío era muy común. ¿Ya? Y, y procuran ellos justificarse, ¿no? ¿No? Ellos, y si quiere justificarse, entonces va a demorar también sus restauraciones, ¿no? Ya. Por otro lado, dicen que los impíos progresan, ¿ya? Pero arman que esta prosperidad es transitoria, ¿no? Y de todas maneras le va a llegar el sufrimiento. Entonces, tú has tenido mucho, pero, entonces eres un impío también, ¿no? Job, ¿no? Ya. Bueno, esa es más o menos la figura. Así que si siguiéramos esta idea, ¿no? Aquí está la respuesta de Job. Vamos a ver un resumen. Job sostiene que es muy posible que un hombre justo sea afligido, dice, y considera una crueldad por parte de sus amigos que lo acusen de pecado. No saben, tiene que estar metido en él para darse cuenta, ¿no? Él mismo no comprende el propósito de Dios al afligir. No entiende eso, ¿no? Y toma por hecho que Dios al distribuir el bien y el mal no considera el mérito ni la culpa, sino que en su soberanía obra como Él desea. Por lo menos se plantea ese aspecto, ¿no? Y aunque creo que también debe haberse puesto en esta consideración, ¿no? ¿Qué cosa he hecho también yo para merecerme esto, ¿no? ¿Cree que hay épocas de que el que sufre tiene el derecho de justificarse y quejarse por el decreto de Dios? ¿Por qué, Señor, has hecho esto, no? Pero también se retracta de algunas extravagantes aseveraciones y admite que por la general Dios aflige a los impíos y bendice a los justos. Esa es la idea, ¿no? Insiste en que hay excepciones a la regla, ¿ya? Y en ocasiones un hombre piadoso es afligido, ¿no? Y en esta excepción dice, es injusto llegar a la conclusión de que un hombre es pecador por el hecho de sus sufrimientos. No todo sufrimiento es por causa de pecado, no todo sufrimiento, pero puede ser que sí, pero no necesariamente, ¿no? En todo caso, ahí hay que hacer una introspección en uno, en qué estado se encuentra, ¿no? Para que no vaya a ser algo ahí o está oculto adentro. Por eso en el Salmo 51, David decía, ¿no? Señor, este, ¿qué decía él? ¿No? Decía eh, que si hay algo en él, ¿no? ¿No? Que quite de él, ¿no? Esa situación, ese pecado, esa maldad que puede ver en él, que no, hazme ver eso, le decía, ¿no? Cree que es nuestro deber adorar a Dios aun cuando estemos sufriendo calamidades no merecidas, ¿sí? Y hay que tenernos de juzgar a los que están en angustia, ¿no? Bien. Eliú, por otro lado, ¿qué dice? Que hace, Job dice que hace mal en hacer alarde de su integridad, porque él está diciendo, sí, miren, ¿no? Entonces, aquí el libro dice, eres orgulloso, ¿no? Está mostrando tu justicia, ¿no? Tu bondad, ¿no?
Y Eliú piensa que Dios es el que recompensa. Entonces, así como hay recompensa, también castiga, ¿no? Así que, por muy justo que fuera Job, no tiene derecho a recriminarle a Dios, porque todos los hombres son pecadores ante su vista. Esa es la idea que tenemos nosotros, ¿no? Todos somos pecadores, sí, ¿no? Entonces no nos merecemos nada. Y al final, si sufrimos, ya pues, porque somos pecadores, ¿no? Pero responde el Señor acá. Dios no le explica a Job por qué ha sufrido, primero. No se lo dice y no se lo va a decir a nadie. Ninguno de nosotros, si estamos pasando pruebas o dificultades, Dios nos va a decir, sí, yo te pasé esta prueba por esto, por esto y por esto. No, no te lo va a decir, ¿no? Más bien Dios le da las revelaciones por las cuales confronta a Job y sus propios argumentos erróneos. Hay ciertos elementos que Job, de hecho, en sus argumentos, en ese sufrimiento, pues dijo, ¿no? Con quien a veces no, en un dolor, en una situación así, a veces lanza cosas que no tiene o no piensa o no desea, ¿no? Así que reprende a Job por el error de haber introducido a Dios en el debate, primero, ¿no? Metió a Dios. Al juzgar a Dios, Job estaba suponiendo una especie de igualdad con la persona y conducta que estaba midiendo, es decir, al Eterno, al Creador de todas las cosas. Pastor, Sí, tengo una pregunta. Aquí en Job, el capítulo 7, el versículo 9 dice, como la nube desvanece y se va, así es el que desciende al Seol, nos subirá. ¿Hasta qué punto se podía conocer ahí el Seol en el tiempo de Job? ¿O cómo lo muestra aquí? mire, eso es otra cosa, o sea, hay que ver el libro en el contexto, no, hay que entender que en ese tiempo no hay una claridad con respecto No era claridad. a cuál era el lugar de los muertos, o si el Hades o el Seol. El Seol era para simplemente la tumba, eso es lo que estaba mencionando ahí, ¿no? La tumba, ¿no? O el Quebec, Quebec creo que sí también se le puede decir la sepultura, ¿no? A eso está refiriéndose, al lugar donde vamos a ir todos, de paso, ¿no? Pero no hay una figura aquí sobre llamada hacia un lugar especial, porque no existía la idea esa, ¿no? Eso fue un proceso posterior, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con respecto a ese aspecto, ¿ya? Pastor, y cuando David, después de ayunar, ahí en 2 de Samuel 12:23, con respecto al niño, dice, mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? No voy yo a él, mas él no volverá a mí. O sea, también tenían una idea de que es un lugar de descanso. Sí, pero vuelvo a repetir, no era una cuestión elaborada, ¿no? Como Allá. tenemos, no es esa idea. Hay que tener el cuidado de hacer lo que se llama concordismo, ¿no? Concordismo, ¿no? Pastor, Eh, pastor, o hacer bueno, no uso sé si, digamos, anacronismo, ¿no? No, tengan cuidado con eso, ¿no? En esa época no había un No había. concepto definido acerca del cielo, infierno, lugar de los muertos, eso no había. Lo que había eran tradiciones que hay en todos los pueblos tienen también sus ideas acerca del más allá, ¿no? Esa es la idea que también se plantea acá. Sí, Julio. no, solamente que quería decir nada más, yo tenía entendido justamente eso, ¿no? En el Antiguo Testamento de repente no, digamos, antes de que volvieran del exilio, la idea de la muerte, del Seol o del infierno, eso no se tenía claro, se pensaba solamente en la muerte, ¿no? Y Ujú. es cierto en todo caso que era por eso que los saduceos no creían en eso. O sea, Claro, los saduceos preguntaban, ¿no? sí. Tú, tú, este,
¿recuerdas algo antes de morir o antes de nacer? No, bueno, igual no vas a recordar nada después de morir, decían, ¿no? O sea, ellos consideraban, no consideraban, mejor dicho, ¿no? A la diferencia de los fariseos, el infierno, ¿no? Los ángeles, Sí, ¿no? Y eso todavía recién a partir de después de que vinieron de Babilonia es que se introdujo eso en sus creencias. claro, porque hay un contacto con la visión persa acerca del más allá, ¿no? Ujú. ¿Mm? Y el sentido sobre el bien y el mal y todo ese tipo de cosas que van a ir anexándose y el judaísmo lo va a tomar como parte suyo. Así que el judaísmo antes En del esa parte exilio los, es diferente. No hay una visión, digamos, de un mundo espiritual. Aunque Job menciona ahí Pero, el... pero pastor, disculpe que le corte, pero sí entendían el punto de que había una separación entre el cuerpo y el alma, ¿no? Eso sí, eso era claro, ¿no? O no había tampoco ese Pero esa entendimiento. separación era la muerte, pues. O sea, cuando está hablando del Seol, es la muerte, simplemente, ¿no? ¿No? Exacto. A eso se refería, ¿no? Ya. Eh, Lo demás son creencias, o sea, básicamente las creencias que todo pueblo tenía. No había una definición. Cuando viene eso de Persia, lo toma el judaísmo del segundo templo y luego el cristianismo lo afirma, ¿no? Entonces ahí sí es donde está la elaboración acerca de infierno, cielo, castigo, todo ese tipo de cosas, que todavía hasta aún la idea no es tan concreta. ¿Sabe dónde se define eso? En la Edad Media, la Iglesia de Roma la que define ese asunto. Y la idea que de infierno y de cielo que tenemos, la tenemos en la ilustración de Dante, ¿no? Su obra, ¿no? La obra de Dante, ¿ya? Es la que nos muestra ahí esa idea folclórica popular, ¿no? De diablo con tridente, ¿no? Y esas cosas, y lo horrendo del infierno y todo ese aspecto. Eso viene de Dante, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay que tener, eso no viene de la Biblia en todo caso, ¿no? Entonces hay que desechar esos tipos de cosas que no están dentro de la Biblia. Bueno, entonces Dios pone en tela de juicio la capacidad de Job y para esto hace callar a Job, un hombre de tan breve existencia y de original conocimiento. O sea, la brevedad, aquí se muestra la brevedad de la vida humana frente al Dios, ¿no? Supremo, ¿no? Y soberano. Dios revela a Job su potestad y dominio de la naturaleza como el creador del universo. Aquí muestra este otro elemento que está muy ligado al Génesis y en ese sentido tiene razón cuando habla que está es muy, pensamiento muy cercano. En Génesis se muestra a Dios como creador. Job también habla acerca de ese Dios creador, ¿no? ¿Ya? Y que es Padre toda sabiduría y amoroso, ¿no? Y saca a Job de su silencio a una humillación y adoración a Dios, ¿no? Y confiesa que todo su conocimiento anterior era teórico. Aquí viene otro aspecto de la enseñanza de Dios en Job, ¿no? Que él conocía, sí, y aquí tenés que cuidado con eso, aparentemente conocía de Dios, pero ahora con toda esta prueba y Dios revelándosele a él, ahora dice que él conoce, ¿no? Mis ojos te ven ahora, dice, ¿no? De oídas te había escuchado, de oídas sabía de ti. Y eso nos lleva a esto, también mucho he estado pensando en esto en estos días sobre el aspecto de la reforma, los dogmas, ¿no? A veces nos basamos tanto en los dogmas y las doctrinas y todo eso, eso es teórico, ¿no? Es la teología sistemática, ¿verdad? Pero ¿conocemos a Dios realmente? Para eso hay que ir a la revelación, pastor. A veces nos enfocamos en teología y hacemos teología, pero como dice usted la pregunta, ¿conocemos a Dios de veras? Claro, pero nosotros a veces tenemos una práctica de experiencia teórica nomás, un cristianismo, y es una de las acusaciones que nos hacen especialmente al mundo calvinista y presbiteriano, de que por teoría y teología nada más, ¿no? Ujú. Pero ¿conoces a Dios realmente? Ahí está por eso que el pentecostal muchas veces habla de su experiencia, ¿no? No, sí conozco a Dios. Claro, se lleva también por su experiencia mística,
pero ni la experiencia mística ni el aspecto de la acumulación teórica de conocimiento te van a dar a conocer a Dios. El conocer a Dios tiene que ver por esa revelación, como dice, la revelación de su palabra, ¿no? Ya. Ahora, ahora para él una bendita realidad que satisface y regocija su corazón de tal manera que todo pensamiento de argumentar sobre lo que uno merece bajo cualquier dispensación de Dios queda excluido para siempre. No importa, no nos merecemos ni el bien ni el mal, ¿no? O lo que venga, no importa eso, lo importante es el alcanzar el conocimiento de Dios. Y cuando hablamos del conocimiento de Dios, es del conocer. Recuerden que la palabra ginosko en griego, ¿no? Y la palabra eh, este, que está en el hebreo, ¿no? Yadá, conocer. No sé. Conocer habla de una relación íntima, de entrar en intimidad, de una relación personal, ¿ya? Y eso solamente lo puedes alcanzar con una persona con la que tú convives, ¿no? Con la que vas conociendo, conociendo y conociendo, Lindo tema, pastor. cada día más. Esa es la idea de conocer a Dios, ¿no? O de relacionar con Dios, ¿no? Que no tiene que ver con actos rituales o cultuales o litúrgicos. Nosotros lo hemos llevado por ahí, ya, tenemos liturgia y todo lo demás, y cumplimos con eso, perfecto, pero eso no es la forma única, ¿no? Ese es un modelo nada más de aquello y un modelo muy así tenue, ¿no? De lo que realmente debe ser nuestra relación y comunión con Dios, ¿no? Entonces hay que tener esa perspectiva también, entonces, ¿no? Una pregunta, esa palabra conocer en hebreo que está diciendo usted, o en griego, ¿es el mismo que el Señor Jesús le dice a los fariseos, no os conozco? Claro, claro, de alguna manera, porque no habían entrado en relación con él, había más bien discusión, oposición, los debates que tenía, pero ellos no llegaron a entender el corazón de Jesús, y el Señor los conocía a ellos, sí los conocía, pero los desconocía cuando le decía, no los conozco a Sí, ustedes. la relación, ¿no? Claro. De que Dios los conoce, sí, Dios conoce a todo hombre, al ser humano, o sea, este, escudriña nuestros corazones, ¿no? Se mete dentro de nosotros, ¿no? Y muestra, y también, como él dice, visita la maldad de la tercera hasta la cuarta generación de los que le aborrecen, ¿eh? O sea, sí, el Señor indaga todo ese aspecto, pero entra en relación con aquellas personas que le buscan, ¿ya? Entonces, ¿cómo buscar a Dios? Ahí está la complicación, pues, ¿no? No, nosotros decimos por medio de la oración, sí, ya está bien. De una vida devocional, una vida a solas con Dios, ya. Algunos dicen, no, buscar a Dios, pero dedícale pues el 10% al diezmo del día, ¿no? 2 horas y 40 minutos. Dice, ¿no? O algunos dicen 3 horas, 4 horas, media hora, 8 horas, 10 horas. No está la cantidad de horas, está la intensidad de la búsqueda de Dios, en todo caso, ¿no? ¿No? Y que eso está más allá de los límites del tiempo, ¿no? Bueno, ahí tenemos entonces esta perspectiva y nos hace pensar también a nosotros, ¿no? ¿No? Cómo trabajar, cómo relacionarnos y ver en qué dimensión, ¿no? Lo que nos pasa, Dios también las está mirando, ¿no? Y una pregunta aquí, ¿no? ¿Nuestra vida vale para Dios? ¿Vale para Dios? Todo lo que nos ocurre a nosotros tiene sentido, tiene un propósito en Dios, ¿no? Si uno diría no, entonces estamos de más, creo. Sí, yo creo que sí es sentido. O sea, así como Hawk, lo que le ocurrió a Hawk no parece casual, parece una cosa injusta, pero tenía un propósito al final, ¿no? Revelarle al Dios
que que él sabía, ¿no? Que él de alguna manera conocía o que le habían enseñado, había de alguna manera manifestado su poder en él, todo eso ya, pero no lo conocía tal como ahora después de esa prueba, ya no lo conoció de esa manera. Y por eso él dice, ahora mis ojos han visto, te han visto, Dios, ¿no? ¿No? Eso creo que debe ser el sentido en nuestra relación con Dios, ¿no? Pastor, Sí. pero cuando usted dice eso es cierto, está en la escritura, pero yo me pregunto, dice que Job era hombre temeroso, hacía sacrificio por sus hijos a ver si hubiesen pecado, pero hasta ahí No, no, muy no cuidado. había llegado a entender, no había llegado a conocer a Dios, era superficial, podemos decir. No estoy diciendo eso. Sí, él había conocido, pero el valor de ese conocimiento, El valor, vamos a ir en sentido, o sea, la calidad. estudiamos la palabra, por más que uno estudie y siga los años y años estudiando la palabra y profundices en ello, si no está esa relación con Dios, si no esa conocer a Dios íntimamente, no pasa nada, ¿no? Puedo cumplir con Dios en todo, en el culto, en el servicio, en mi diezmo, en mi servicio, dedicarme a Dios, cuidar bien a mis hijos, orar por ellos, interceder por ellos, todo lo que hizo Job. Pero ese aspecto delante de Dios no tiene valor, ¿ya? Porque si no sería entonces mi relación con Dios por mérito, ¿no? Ujú. ¿Ya? Entonces no hay una meritocracia en Dios, ¿no? En la iglesia no tenemos meritocracia, ¿no? No existe meritocracia, o sea, no hay ungidos por aquí, más ungidos por allá, arcángeles y querubines, ¿no? ¿No? Que es lo que ahora se está levantando esa idea, ¿no? Entonces, acá el ungido de Dios, acá la sierva de Dios, acá el poderoso en Dios. No, El profeta. eso no existe en Dios. Nosotros Claro, hemos inventado esa meritocracia, entre comillas, ¿no? ¿Ya? pastor, con respecto a eso que hablábamos, una última pregunta nada más. ¿Puede, puede haber, eh, ¿cómo les digo? Castigo no, pero o sea, puede haber una prueba, así como le pasó a Job, o puede, puede una persona recibir ese tipo de situaciones siendo perfecto, o sea, siendo justo, mira, aquí eh, Bueno, justo e íntegro como fue Job. comienza, ¿no? Sí, Dice, es perfecto, recto y temeroso de Dios. sí. No hay una causa que corresponde a eso. Bueno, yo en esa parte en sí, no sé si esté bien, pero yo a veces cuando dicen, no, Job era perfecto, no, no hay persona perfecta en realidad, o Job era justo, no, no hay, debe haber habido alguna causa. Yo discrepo un poco porque en Job mismo encuentro una actitud de parte de Job. Sí. Y dice que Job, hay dos cosas aquí. Por un lado, tiene una esposa que se opone bastante a lo que él piensa. Por ahí Mm. vamos partiendo que no, no es un matrimonio con dos pensamientos diferentes, con dos pensamientos iguales, ¿no? O sea, la esposa no tiene el mismo criterio que él. Eso es para comenzar. Por eso es que al final le dice, no, maldice a Dios y muérete. O sea, sin embargo, vemos después más adelante que la esposa no muere, quienes mueren son los hijos. Y la pregunta es, ¿por qué la esposa no muere? Si también estaba actuando contrariamente, ¿no? A eso yo tengo una postura. Bueno, pues no sé si sea la correcta o no, pero es porque era la esposa. O sea, Dios le dice, no, 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 ¿Era la no toca lo esposa o no demás, era la esposa la pregunta? Porque Job tuvo más hijos, ¿ah? pero no toques, no toques a él, ¿no? A su vida. Y en todo caso, bueno, ese criterio, ¿no? No sé si sea correcto o sea, ¿no? Y por Ya, otro lado, entonces, y por otro lado, cuando él dice, perdón, solamente cuando él dice
que él hace ofrendas porque él dice, su pensamiento, ¿no? Dice, tal vez mis hijos han hecho fiesta, tal vez mis hijos hayan ofendido a Dios. Entonces, en mi concepto, pues no sé qué tanto sea cierto, pueden decirse que era perfecto, era un hombre temeroso de Dios, pero no tenía de alguna manera en lo familiar, como padre, no había dado de alguna manera una enseñanza correcta sobre los hijos. Eran los hijos quienes tenían que dar sus ofrendas, sus sacrificios por las faltas que ellos estaban cometiendo. Pero la escritura dice acá, dice aquí, que él hacía, después que sus hijos iban y se reunían en fiestas, dice que él hacía sacrificio por sus hijos, Ujú. pensando de que tal vez sus hijos de repente hayan pecado, de repente hayan ofendido al Señor. Entonces de alguna manera da una imagen de un padre que no está haciendo las cosas correctas en corrección o en disciplina hacia sus hijos. Y por otro Ya. lado, el tema, ¿no? De la esposa también. Entonces, o sea, por eso yo digo, cuando se habla de perfecto, de recto, es posible que que la Biblia esté hablando de personas que, es cierto, temen a Dios, somos temerosos de Dios, la pregunta es entonces, ¿por qué le vinieron esas calamidades? ¿Cuál es la puerta que tiene Satanás? Bueno, hablando literalmente acá, ¿no? Para que puedan coger, ¿no? Algunas cosas o para que nos puedan llegar algún tipo de calamidades, en el caso fuéramos nosotros, ¿no? Padres de familia o como líderes o como autoridades, para que nos lleguen una serie de cosas así, ¿no? Y no podamos decir sencillamente las calamidades nos vienen porque nos vienen nada más, ¿no? En todo caso hablaríamos de un Dios injusto. Bueno, no sé, ¿cuál es su criterio, pastor? No, que no es injusto tampoco la idea, es que Dios permitió esto en Job, y fue una prueba, ¿ya? Y hay que tomar eso de la prueba, ¿no? El peirasmo de Dios, ¿no? También he encontrado eso, hay also the common, creo es la otra palabra, ¿ya? Prueba o tentación, ¿no? Pero prueba que implica pasar una etapa de, digamos, de evaluación, ¿no? ¿Ya? Y en esa prueba, prueba de resistencia. Dios pudo haber visto, sí, a Job lo va a cumplir, así que no le pasó eso, no. Pero es que Job tenía que aprender este aspecto. Y creo que lo aprendió. O sea, sí hubo un motivo, ¿ya? No hay un motivo humano, o para el hombre, o para el mismo Job, pero luego entendió al final por qué todo eso le había venido, ¿no? ¿Ya? Y eso le había venido porque Dios quería revelársele a Job, pues. Ahora uno diría, pero Job entonces podía haberse revelado así nomás, no tenía que pasar esa prueba, ¿no? Lo tenía que romper con con todo ese aspecto que tú estás mencionando, ¿no? Eh, Había aprendido de una manera, ¿no? Y por eso dice, de a oídas te había oído, te había conocido, porque conocía pero a medias, pues, ¿no? Como muchas veces nosotros también conocemos a media a Dios. Hay que conocerlo, Pastor, ¿no? con respecto a la esposa de Job, yo estuve investigando un poquito sobre ese tema porque tuve un tema familiar que predicar en la iglesia Ya. y incluso yo tomé este ejemplo para, para hacer entender a la iglesia, ¿no? Que Dios no, no puede tocar o no toca la imagen del matrimonio, porque incluso Dios mismo pudo haber matado a la mujer, ¿verdad? Ujú. Entonces ni Dios mismo puede romper el matrimonio, entonces, ¿cómo nosotros queremos aceptar divorcios o divorciarse, ¿no? En ese sentido, creo que Dios hizo prevalecer al matrimonio en sí, ¿no, pastor? O sea, yo lo tomé desde ese punto de vista, Ya, pues, ¿no? pero eso no, de ahí no hay que hacer un modelo general, por si acaso. Ujú. En la vida, eso es lo que le tocaba vivir a Job. En la historia encontramos casos muy tristes, lamentables, ¿no? El caso de Carey, creo que fue, William Carey, o otro misionero, ¿no? Que se fue a la China y su esposa murió, sus hijos murieron, ¿no? O el caso de Wesley, ¿no? Creo que fue Wesley, me parece, sí.
que tuvo un matrimonio muy Sí, difícil sí, con él. pastor, pero en ese caso, Se separó, eh, ella lo claro, abandonó, ¿no es cierto? Pero siguió haciendo un ministerio, o sea, cuidado, no juzguemos eso. No, no significa que el modelo, y en otros casos, a veces hay casos en que estás casado y tu esposa muere, pues te quedas viudo, ¿no? ¿No? Pero aún así Dios te utiliza y conoces a otra persona y siguen haciendo el misterio y con mayor bendición, ¿no? Ahí me acuerdo creo que se apellidaba Sherry, no sé, otro pastor misionero él enviudó y también conoció a una hermana que era viuda y se casaron y juntos hicieron un ministerio grande, ¿no? Hasta ya de edad, de anciano, ¿no? claro, pero Entonces, estamos hablando digamos, de muerte de esposa, pues no, pastor, pero sí, ahora hay mucho, digamos, en la iglesia, mucho divorcio, mucha separación, bueno, que esa es está, una digamos, circunstancia también. es otro tema, pues, pastor, lo que usted está tocando, Sí, está diciendo, ese es otro tema. Y de son paso temas como que le pasa a grandes siervos de Dios, sí es cierto, ¿no? sí, Pero, pero Max, es que tú lo has tocado, pues, ¿no? claro, claro, Lo has tocado tomando a Job como un modelo, como que así debe ser todo, y no es así. Hay que Ya me tomarlo de Job dolió como ya la cintura. eso fue para Job, no va a ocurrir para todos, ¿ya? Tenemos la tentación, Pastor, pero hay un tema también, o sea, la mucho Biblia se le está juzga a la hecho, esposa de entonces, Job, pero ah, como puse en el mensaje, nadie se pone a pensar, o pocos se ponen a pensar que una madre perdió todos sus hijos de un solo porrazo, ¿no? sí, Y ese también dolor a eso es cualquiera le verdad, desestabiliza la fe o el amor a Dios, ¿no? O sea, solamente se sabe cuando se pasa, ¿no? claro. Hay que ver por qué dijo eso también ella, ¿no? Y también el por qué y cómo es traducido, porque dice, se traduce como malicia a Dios, pero en otras versiones se traduce como bendice a Dios. Es la misma palabra, pero hay que ver el contexto también, ¿no? ¿No? Se puede traducir como maldición o como bendición, ¿no? Ahora, entonces hay que tener cuidado, no juzgar a la esposa de Job, y como dice Leo, hay que ver también su sufrimiento. Ella también sufrió, ¿no? Todos sus hijos murieron, todos, ¿ya? Pero ella quedó hasta el final cuando su esposo es liberado de eso y Dios le vuelve a bendecir con sus nuevos hijos, ¿no? Le da hijos, la misma cantidad de hijos y hijos e hijas, ¿no? Mm. Y estos ahora sí van a ser de bendición, ¿no? Bueno, a veces hay cosas que Dios tiene que hacer en nosotros para que, digamos, destruir aquello que no nos permite desarrollar o conocerlo a Él, ¿no? para moldearnos, pastor. Y para Pastor, una moldearnos, sí, pregunta. exacto, sí. Pastor, yo quiero decirle lo que dice ahí, pues, en el Ya último. nos hemos pasado el tiempo Sí, de las pastor, 11. solamente una pregunta. Pastor, Ah, no siempre Dios nos va a bendecir después de una prueba, y eso hay que tenerlo en cuenta. Es en la gracia, en la voluntad de Dios. Después de pasar una prueba, no siempre es la bendición igual que Job. Hay que entenderlo así, porque muchas veces podemos hasta se toman la atribución de decirle al hermano, ¿no? Después de tu prueba va a venir una gran bendición. No, ujú. yo creo que se está apresurando y no es correcto eso. Claro, bueno, es otra cosa, ¿no? O sea, si Dios está para bendecirnos, pero esto es una bendición, o sea, gran cosa, una gran cosa, no sabemos, ¿no? Eso, cada uno vive su propia experiencia con Dios. Eso creo que hay que denotar de esta experiencia, ¿no? Uh -huh. Cada uno con Dios tiene su propia experiencia. Y en esa experiencia tenemos que mirar si ese Dios es un Dios vivo, ¿no? Es un Dios que se revela, que nos encamina. Si es así, en buena hora, ¿no? Entonces, eso creo que es el camino. Y terminando, ¿no? Esta historia de Job y su prueba
no la vamos a terminar de solucionar o de darle un matiz aquí para decir, mira, esto ocurrió así. No, no. Va a quedar siempre así. Y hasta el final de nuestro día nunca resolveremos el problema del por qué realmente y por qué Dios permitió todo eso. Porque no le dio otra prueba diferente, ¿no? Pero bueno, así está dado y hay que entenderlo. Y otra cosa, no generalicemos. No generalicemos. No siempre la prueba de Job fue para Job. La prueba que Dios nos dé, cada uno, Dios le da su propia prueba. ¿Ya? Entonces estemos más pensando en ese aspecto y cómo Dios nos saca de esa situación, pero también cómo perseveramos o en qué manera, ¿no? Y si le fallamos o no le fallamos, ya ese es el asunto que tenemos que arreglar con Dios. ¿Perfecto? Amén. Pero ya se acuerdan, te habías te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Recuerden eso, ¿no? Dios les bendiga, hermanos. Ahora sí, nos vamos y para la próxima, quiero que me preparen ya algo sobre proverbios. Y creo que algunos no me están mandando trabajo, ustedes son flojitos con este aspecto de los trabajos, ¿eh? Hay que rogarles a ustedes. Proverbios, pastor, ¿cómo lo de un ensayo pequeño? Pastor, para Sí, hoy ya había que entregar algo, un trabajo. sí, bueno, había quedado los salmos, creo que no todos me lo han entregado, ¿ya? Y para Job, que creo que estábamos hablando sobre el sufrimiento, sobre el dolor, bueno, ya hemos hablado bastante aquí. Más bien proverbios, vas a hacer Proverbios. proverbios ahora, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué es, qué es un proverbio? ¿No? Trabaja en ese aspecto, ¿ya? Ya, Bendiciones. pastor. Buenas Ya, noches con todos, hermanos. Buenas ya, noches, pastor. ya. Noches, nos vemos, Hasta la otra semana. cuídense. Buenas Ya, noches, pastor. Nos Bendiciones a vemos. todos. Buenas suerte. noches. Bendiciones. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Que le bendiga, pastor.